Hola, buenas noches, un placer saludarlos. Mediante este foro chat se comunica con ustedes la ingeniero Dayana Fuenmayor, perteneciente a la Gerencia de Ingeniería de Perforación y Rehabilitación de Pozos e integrante de la Juventud Petrolera, Gasífera y Petroquímica de la Faja Petrolífera del Orinoco, en esta oportunidad para transmitir los conocimientos básicos para la recuperación de hidrocarburos mediante la rehabilitación de pozos, aplicando la metodología BCD, que es una visión estratégica para la toma de decisiones, y esperando cumplir todas sus expectativas. El contenido de esta presentación se divide en 4 fases: completación original de los pozos, tipo de completación de pozos, rehabilitación de pozos y por último planificación de rehabilitación, que viene siendo el proceso BCD. De acuerdo al objetivo general de esta presentación, la formación tiene el propósito de impartir a los ingenieros y a la industria petrolera los fundamentos y nociones básicas acerca de la planificación para un proyecto de rehabilitación de pozos, aplicando la metodología BCD, que simplemente consiste en la visualización, conceptualización y definición del proyecto, ya que esto va a permitir emitir o transmitir recomendaciones oportunas para facilitar la toma de decisiones. Para dar inicio a la presentación es importante hablar de lo que es una completación de pozos y así luego abarcar el tema de rehabilitación de pozos. ¿Qué es un pozo o qué es la construcción de un pozo? Consiste en la perforación de un hoyo hasta la profundidad deseada a producir, el cual tiene varias fases, que es bajar un revestidor de producción, cementarlo, realizar su limpieza y su prueba. Y así, una vez culminada la construcción del pozo, ponerlo a producir. Como se ve en la lámina, se observa un diseño de completación donde pueden ver que tenemos la zona petrolífera, el hoyo perforado, tenemos un intervalo a hueco abierto, tenemos el revestidor de producción y tenemos el revestidor de superficie. Y si pueden ver, observar la parte gris, eso es la cementación final de los revestidores. Y esto lo que quiere decir que es el diseño de completación de un pozo listo para ser puesto a producción. Los tipos de completación seleccionados para un pozo particular no solo afectan la producción inicial, sino también controlan los costos de las futuras actividades de rehabilitación. Para la completación de los pozos y poner a producir las arenas, tenemos que considerar 2 tipos de formaciones: las formaciones no consolidadas y las formaciones consolidadas. Tenemos las formaciones no consolidadas, son aquellas que caen dentro del pozo y debido a que se encuentran empacadas con soltura o con muy poco o nada de unificación o cemento natural entre las partículas, ellas mismas se derrumban, tienden a derrumbarse. Esto quiere decir que las formaciones consolidadas son lo contrario a ellas. Las formaciones no consolidadas, como lo explica en la lámina del lado izquierdo, son aquellas que, por ser no consolidadas, se baja un equipo con grava a hoyo desnudo o un equipo con grava a hoyo revestido. Y las formaciones consolidadas son aquellas que son completadas a hoyo desnudo, son completaciones a hoyo desnudo con tubería ranurada o completaciones en revestidor cementado y cañoneado. Esa es la diferencia de una a la otra. Luego tenemos los tipos de completación. Las completaciones sencillas simples. Del lado izquierdo tenemos con empacadura y del lado derecho sin empacadura. Si pueden observar en los diseños, en el lado izquierdo tenemos un tipo de completación y va a depender de las consideraciones del pozo: la profundidad del pozo, los diámetros de la tubería y del revestidor, las presiones diferenciales y la temperatura de fondo. En este caso se baja con una empacadura, una camisa de circulación, con todos esos elementos para lograr completar el pozo con éxito. En el caso del lado derecho, cuando se trata sin empacadura, son pozos de muy alta productividad, ya sea de crudo o de gas. Eso quiere decir que la propia energía del yacimiento es suficiente para poner a producir el pozo desde el yacimiento, viajar por todo el revestidor hasta la superficie. Las completaciones sencillas, simple, horizontal. Estos tipos de pozos son profundos, altamente desviados, horizontales.
También para inyectar vapor, para inyección de agua y o gas, o pozos con crudos ácidos, H2S o CO2. Si pueden ver en la configuración del diseño, en la parte horizontal hay un tipo de completación de un equipo de control de arena. Como esa parte horizontal no va revestida, es totalmente arena, ahí se baja una configuración de tubos ranurados con tubos lisos para completar ese intervalo de arena que se quiere poner a producir. Y la parte ya en el hoyo intermedio, que viene siendo el revestidor intermedio, el hoyo de producción, ahí se baja una completación sencilla, simple, para poner a producir el pozo y poder trasladar ese crudo desde la parte horizontal hasta la superficie. Los tipos de completación sencilla selectiva. Este tipo de completación utiliza una sola tubería para producir una zona y dejar otra zona aislada. Utiliza por lo general 2 o más empacaduras. Como pueden ver en la lámina, en el diseño como tal, del lado derecho, ahí tenemos una configuración sencillo selectivo, con la tubería de producción, 2 empacaduras, una camisa de producción y el niple de asiento. Estos elementos tienen sus funciones dentro de la completación. El niple de asiento es aquella herramienta que se utiliza para aislar la arena inferior y dejar abierta la arena superior. Cuando se quiere aislar la arena inferior, donde está el niple de asiento, se baja un tapón con un equipo de guaya fina y se asienta en este niple de asiento. Y esta zona queda totalmente sellada o aislada. La camisa de producción también sirve para cerrar o abrir el intervalo de la arena. En este caso, tenemos la camisa de producción puesta casi al nivel de la arena superior. Cuando se quiera abrir esta o poner a producir esta arena, se baja una herramienta, se cierra la camisa o se abre. Y las empacaduras, su función es aislar una zona de la otra y centralizar toda la tubería. Ese es el tipo de completación sencilla selectiva. Las completaciones múltiples doble sencilla. A diferencia de la otra que acabo de explicar, esta configuración, este diseño, como pueden observar aquí, tiene doble completación. Simplemente son 2 arenas completadas, pero con una completación a la izquierda y con otra completación a la derecha, dual. En la misma, ahí ponen a producir el pozo en las 2 arenas, pero una producción va por una tubería del lado izquierdo y la otra producción por el lado derecho. Y estas son separadas en superficie, dependiendo lo que se quiera realizar con la producción. Pero esto es lo que significa completar 2 arenas doble sencilla. Y como pueden ver del lado derecho, tienen un diagrama más visual, más dinámico con respecto a la completación bajada en fondo. Tienen una empacadura con un niple de asiento y otra configuración de la completación, pero mucho más superior, porque es nada más producir la arena de arriba. Aquí tenemos las completaciones múltiple doble selectiva. Aquí tenemos 3 arenas completadas, pero del lado izquierdo tenemos 2 arenas completadas con un tipo de configuración, con otro diseño. Y del lado derecho tenemos 3 arenas completadas, pero con otra configuración de diseño de completación. Pero en sí hacen la misma función, solamente que este tipo de completación a futuro complica la recuperación de la completación como tal. Estas son mucho más complejas, dificultan más las operaciones porque el hoyo revestido como tal tiene un diámetro interno que al momento de recuperar este tipo de completación podría dificultar las actividades. Pero si se han hecho estos tipos de completaciones, han sido exitosos. Actualmente en la zona de Ayacucho no se completan con este tipo de completaciones, pero son sumamente buenas y exitosas. Se han hecho y producen cantidades de arena al mismo tiempo. Y para culminar con los tipos de completación, tenemos las completaciones múltiples doble selectiva con equipo de BCP. Pero no nada más puede ser con equipo de BCP, también puede ser con equipo de bombeo mecánico y con equipo de gas lift, que el equipo de gas lift lleva válvulas o mandriles.
En este caso, bueno, tenemos el diseño aquí en la lámina de un equipo con BCP. Solamente consiste en bajar una selectiva, doble selectiva, con varias empacaduras, las camisas tanto de producción como de circulación. Tenemos unas rejillas en este caso preempacadas porque el pozo produce o el yacimiento produce arena. Es una arena no consolidada en este caso. Tenemos la configuración del equipo BCP hacia arriba, el sencillo selectivo en la parte de abajo y el levantamiento artificial en la parte de arriba. Este tipo de configuración son uno de los más usados, de los más bajados en los pozos como tal de aquí en la zona de Ayacucho. Y son bastante efectivos y no causan así ningún tipo de complicación mecánica. Bueno, entramos en la fase de rehabilitación de pozos. ¿Por qué reacondicionamos los pozos? Tenemos diferentes fases o procesos por qué reacondicionar los pozos. Debido a la estructura de yacimientos complejos, perforaciones de agua y yacimientos profundos, producción de crudos pesados y extrapesados, recuperaciones mejoradas de campos de alto agotamiento. Pero todo esto consiste en tener prácticas de gerencia integrada y mejorada. ¿Qué significa esto? Estrategias, recomendaciones, sugerencias. ¿Para qué? Para tener un incremento de eficiencia de recobro. Porque ¿cuál es la finalidad? Lograr poner a producir un pozo y obtener crudo, que al fin y al cabo es lo que deseamos, es lo que queremos. La definición de reacondicionamiento de pozo. Este tipo de trabajo se realiza después de la completación original del pozo. Sencillamente consiste en poner a producir un yacimiento deseado o realizar la reparación de una falla mecánica en el fondo, o para una limpieza, una estimulación o por arenamiento. La importancia del reacondicionamiento de pozo. Esto es un factor fundamental en la producción de crudo, por las diferentes actividades que se generan para el potencial de una corporación. Sencillamente, esta es la importancia de este tipo de trabajo: poner a producir un pozo, lograr nuestro objetivo. Tipos de recondicionamiento de pozo. Tenemos dos tipos: los permanentes y temporales. Los permanentes son aquellos trabajos adicionales efectuados al pozo que ocasionen cambios de horizonte productor o en el intervalo productor de dicho pozo. A este tipo de trabajo se le llama rehabilitación. Sencillamente es cuando el equipo de yacimiento propone en su objetivo abandonar un yacimiento permanentemente e irse a otra zona a producir. Este tipo de trabajo se llama así, permanente, porque ya no van a ir a esa zona que ya está depletada o porque produce alto corte de agua, ya el yacimiento no tiene energía y bueno, ellos deciden abandonarlo por completo. En los recondicionamientos temporales son aquellos trabajos que se realizan en el pozo mediante dispositivos mecánicos que permiten la apertura o cierre de intervalos en un mismo horizonte productor o para cambiar de horizontes productores. Como lo dice su palabra, simplemente es temporal. Quieren solamente producir un yacimiento y aislar una zona. Y a futuro hacer un cambio de zona e irse al otro objetivo y abandonar la otra. Y ver el comportamiento del yacimiento mediante su producción en el tiempo. Como pueden observar en la lámina, tienen tres tipos de reacondicionamiento: apertura de arenas adicionales, recompletación o aislamientos de intervalos. En esta lámina pueden observar los tipos de trabajo tanto para rehabilitación y reacondicionamiento, que vienen siendo cementación forzada, recompletaciones, empaques con grava, cañoneo, tapones de cemento, aislamientos de zonas productoras, conversión de productor a inyector. Estos son los tipos de trabajo que se hacen en rehabilitación y reacondicionamiento. Va a depender de lo que requiera cada pozo en el momento para su intervención. Dentro de lo que abarca rehabilitación de pozos, tenemos dos tipos de trabajo: reacondicionamiento de pozos o reparación de pozos. Como les expliqué anteriormente, el reacondicionamiento consiste en tocar el yacimiento, hacer trabajos en arena como tal a producir. En las reparaciones de pozo
Simplemente este trabajo se realiza con taladro y consiste en sacar la tubería de producción completación con el propósito de corregir fallas, pero a nivel mecánico de la completación como tal, de hacer una limpieza, calibrar el hoyo revestido y volver a bajar otra completación y poner a producir el pozo. Esos son los dos tipos de trabajo que se hacen en rehabilitación de pozo. Los más largos son aquellos trabajos que se hacen en el reacondicionamiento, que llevan diferentes actividades o servicios en común para lograr el objetivo, que es poner a producir el pozo. Pero la diferencia de una a la otra es que en el recondicionamiento trabajamos en el yacimiento y en las reparaciones es a nivel de revestidor y a nivel mecánico. En este caso quise nombrarles las reparaciones menores porque este tipo de trabajo, aunque no está dentro de los trabajos comunes de rehabilitación de pozos, tiene un paso fundamental en estos tipos de trabajo. ¿Por qué? Porque su objetivo principal es trabajar el pozo sin sacar la tubería de producción. Cuando nosotros proponemos un pozo o un proyecto para ser intervenido con taladro de RRC, debemos preparar el pozo para la intervención del mismo. ¿En qué sentido? Si tenemos cabillas continuas, hay que recuperarlas con un camión y sacarlas del pozo para tener la tubería libre y poder trabajar el pozo en la rehabilitación. Si tenemos que vestir un equipo de guaya fina para recuperar un tapón o abrir una camisa de circulación para preparar el pozo previo a la entrada del taladro RRC, es necesario este tipo de trabajo. Por eso los nombro aquí para que tengan un poco de conocimiento. No es que es un trabajo común de rehabilitación de pozos, pero es necesario. En las reparaciones tenemos diferentes tipos de trabajo. Limpieza de arena, limpieza de parafina, limpieza de asfalteno, reemplazo de la sarta de producción, reemplazo de la bomba de subsuelo, el reemplazo de las cabillas, cambio de zonas productoras. Las principales razones por las cuales los pozos de petróleo y gas producen menos de la tasa deseada. Existen diferentes razones, como están descritas en las láminas. Yo les voy a ir explicando una por una, iniciando por la baja presión del yacimiento. Sencillamente la disminución de la presión del yacimiento afecta adversamente la productividad del pozo. Por lo tanto, se debe buscar una solución que permita sustituir la presión, bien sea por métodos de recuperación adicional, estimulación o manteniendo la producción o utilizando métodos de levantamiento artificial, como puede ser bombeo mecánico, BCP, electrosumergible o equipo gas lift. La baja permeabilidad del yacimiento. A medida que se extraen los fluidos, la permeabilidad natural disminuye y la productividad comienza a disminuir rápidamente. Entonces, ¿qué se propone para aumentar la permeabilidad del yacimiento en zonas más distantes? ¿Qué es lo que se utiliza normalmente? Existen varias prácticas que son de estimulación, fracturamiento hidráulico o acidificación matricial. Estos son los tipos de trabajo que se pueden hacer para aumentar la permeabilidad. Otro factor que afecta o razón que afecta la producción de los yacimientos, el tamaño inadecuado de los equipos. Muchas veces los equipos diseñados inicialmente se vuelven inadecuados a medida que se producen los fluidos, ya que se requiere manejar mayor volumen de fluido para obtener la misma cantidad de petróleo. Entonces, es importante la reevaluación de cálculos de caída de presión para tuberías o la revisión de la capacidad de las bombas de subsuelo. Esto podría mejorar el uso de equipos adecuados durante la producción. La alta viscosidad del petróleo. En yacimientos de baja gravedad específica, la productividad decrece al declinar la presión del yacimiento y liberar el gas disuelto en el petróleo. Para facilitar la producción, la movilidad del petróleo cerca del hoyo y en el área de drenaje debe ser elevada al máximo. Generalmente se calienta el yacimiento con inyección de vapor u otro proceso térmico, reduciendo la viscosidad del petróleo y por ende estimulando la producción. El levantamiento artificial inadecuado. El diseño incorrecto o el mal funcionamiento del equipo de levantamiento artificial pueden reducir la tasa de producción.
como por ejemplo la bomba de extrusión colocada demasiado alta, la bomba presenta atascamiento por gas, válvulas de levantamiento por gas abiertas o dañadas o no colocadas al nivel de profundidad adecuado. Esto también podría afectar el levantamiento artificial que se quiera en el momento poner a producir. Las restricciones en el hoyo. En esta categoría están incluidos todos aquellos elementos que bloquean el paso por la tubería y el revestidor, arenas, parafinas y costras. Un lavado simple con tubería o tratamiento químico restaurará el pozo a su capacidad máxima de producción. La invasión de arena, dependiendo del caso, puede ser tratada con equipo de control de arena o empaque con grava. La revisión del fondo del pozo con una herramienta de guaya fina es una manera inicial no costosa de determinar restricciones en el fondo del hoyo, como les expliqué al principio. Hace rato, el trabajo de reparaciones menores. En este caso, es fundamental utilizarlo porque sería un equipo de menor costo para determinar cuál es la restricción dentro del hoyo. El problema de producción de agua es otra razón fundamental para disminuir la producción de un yacimiento. Tenemos la producción de agua resulta en el mismo yacimiento o fuentes extrañas. En el yacimiento, en caso de la intrusión de agua, el problema se agrava por la canalización o conificación. Y las fuentes extrañas, huecos o fisuras en el revestidor, fallas de la cementación primaria y comunicación entre completaciones en el pozo. Esos son los tipos de problemas de la producción del agua. Y por último tenemos las fallas mecánicas, que son aquellas fallas que pueden presentarse de la cementación primaria, fugas en el revestimiento, comunicaciones en el pozo, completaciones múltiples y fallas del equipo como tal. Estas vienen siendo las fallas mecánicas. Para el análisis del recondicionamiento de pozos. Debemos considerar varios pasos. El primero es el historial del pozo, donde tenemos que estudiar y analizar la completación inicial. Cuándo, cómo, problemas de perforación, trabajos primarios de cementación, dificultades en la completación y los detalles de tubería. ¿Y qué producción se obtuvo inicialmente? La presión y historial de producción. Es muy importante y fundamental saber la producción de agua, fecha en que comenzó, tasa y volumen. Relación gas-petróleo, examinar tendencias, producción de petróleo, cambios en la capacidad, presión del subsuelo y examinar tendencias. Todos estos estudios son importantes para nuestro análisis y determinar o proponer recomendaciones para el reacondicionamiento de pozos. El comportamiento de pozos vecinos. Comparar con el pozo en cuestión. Experiencia de reacondicionamiento. Problemas mecánicos, yacimiento. Pueden ser solucionados con estimulación, control de arena o cementación forzada. Entonces hay que hacerse todas esas preguntas, estudiar los pozos vecinos para poder por lo menos tener más certeza o más seguridad de la problemática que se esté presentando. Otro análisis que debemos considerar son los datos geológicos y de registro. Cómo está localizado el pozo en el yacimiento o en la zona del reacondicionamiento, cuál es la calidad de la arena indicada por los registros, datos del núcleo, pruebas de contenido de la formación y si se puede definir el contacto gas-petróleo o agua-petróleo. Otro análisis serían a los estudios especiales y de diagnóstico. Sería examinar los mapas estructurales, isópacos, entre otros. Estudiar las secciones transversales estratigráficas, hacer un estudio actual de la presión o temperatura del subsuelo, considerar el uso de herramientas de guaya fina para revisar el taponamiento o arenamiento común, hacer diagnóstico de pruebas de pozo, revisar las curvas de declinación, revisar las vías de comunicación dentro del pozo y las posibles fallas mecánicas. En pozo con gas lift, revisar las pruebas de operación de las válvulas como tal, estudios de temperatura y presión en superficie. A continuación les muestro esta lámina que tiene varias configuraciones para la preparación del pozo previo a la entrada del talado.
que consiste en la prueba del cabezal, verificación de fondo, calibración de los tubulares para determinar o saber qué tan libre está nuestra tubería de producción, la prueba de revestimiento, simplemente para saber, para tener un diagnóstico de cómo está este revestidor en fondo, si se encuentra sin fisuras, si está con buen cemento, si no tiene un hueco. Y por último, el corte de tubería, en caso de que se requiera realizar un corte. Simplemente estas actividades se hacen previo a la entrada del taladro para dejarlo listo para un reacondicionamiento del pozo. En los trabajos de rehabilitación de pozo existen diferentes actividades comunes, como pueden observar en la lámina. Nombré casi todas las actividades que se hacen. Por ejemplo, control de fluidos indeseables, registros de hoyo entubado. En este caso de registros de hoyo entubado se pueden hacer registros de cemento, registros de cómo se encuentra el casing en el subsuelo, si está bien o no está dañado. En la parte de cañoneo son los servicios de guaya eléctrica, ahí entran los servicios de cañoneo de arena, de asentamientos de empacaduras permanentes, de asentamientos de tapón de hierro, calibración de la tubería, cortes de tubería. Esos son los diferentes trabajos que se hacen con servicio de guaya eléctrica. Estimulación o cementación es aquellos trabajos que se hacen para estimular el yacimiento, para hacer una cementación de aislamiento, para cementar una arena que se quiera abandonar. La actividad de control de arena es bajar un equipo de empaque con grava, que simplemente consiste en lograr un filtro de la arena como tal para lograr producir ese yacimiento sin ningún problema y con la menor arena posible. Evaluaciones de formación. Este tipo de trabajo se hace para tener información de lo que va a producir el yacimiento, un nivel de fluido mantenido como tal y tener datos suficientes o más certeros a lo que es la producción del pozo o del yacimiento. Las actividades de pesca y limpieza, que también son muy fundamentales en la rehabilitación de pozos, porque cuando se quiera recuperar una completación en fondo y no tengamos éxito, no libere esa completación, se planifican diferentes actividades para la recuperación de la misma, con pescante, con equipo de fresado, con equipos de limpieza. Todo se hace previo a estos trabajos como tal, se hace un flujograma donde se determinan los diámetros, la problemática en fondo y se determina o se planifica todos los pasos a seguir para la recuperación de la completación o cualquier elemento en fondo que se quiera recuperar. Una vez culminada la explicación de rehabilitación de pozos, pasamos a la siguiente fase, BCD, que consiste en la visualización, conceptualización y definición, proceso a través del cual una empresa identifica y define el alcance de un proyecto de inversión de capital para satisfacer una necesidad dada. El objetivo de esta fase del proyecto es asegurar una definición detallada que busca reducir el número de cambios en las etapas siguientes del proyecto, haciendo más predecibles los resultados que se esperan obtener. El BCD inicia con la identificación de una oportunidad u objetivo, donde se requiere la interacción o reuniones de equipos multidisciplinarios para desarrollar el diseño, tanto conceptual y básico, para la posterior autorización del mismo. Como expliqué anteriormente, para el éxito de un proyecto de BCD para REARC es importante identificar el objetivo y luego de tener identificado el objetivo, haber realizado el análisis completo del pozo, determinar la falla, se convoca a una reunión o se hace una interacción entre los equipos multidisciplinarios. Como pueden observar en la última lámina,
Para el proyecto de rehabilitación de pozos es necesario tener a todos los equipos involucrados: ingeniería de yacimiento, procesos operacionales, procesos de negocio, especialidades técnicas como fluido, cementación, trayectoria geomecánica, la completación del pozo, la parte de geología, procesos de ingeniería como la planificación y el diseño, ingeniería de producción y todos esos equipos como tal que son necesarios para la aprobación del proyecto. Para el proceso de BCD en rehabilitación de pozos, iniciamos con la visualización. El alcance del objetivo, que simplemente consiste en evaluar la factibilidad tecnoeconómica para rehabilitar el pozo, cumpliendo con los requerimientos funcionales contemplados en el plan de explotación. El equipo de yacimiento entrega a IPR la información básica del pozo a rehabilitar, como por ejemplo la caracterización del yacimiento, que dentro de esto abarca el nombre, objetivo de la intervención, tipo de pozo, potencial esperado, información de arenas productoras, presiones, temperatura, evaluación petrofísica, información de los pozos de referencia y pozos vecinos. Luego el equipo de IPR continúa con las actividades y realiza el análisis de opciones disponibles para el proceso. Revisa el historial del pozo y los programas necesarios. También requiere de tener información al detalle del último trabajo de ese pozo que se realizó. Documentos de visualización de rehabilitación del pozo y realiza mesas de visualización del pozo y entrega estimados de tiempo y costo clase 5. La siguiente fase, luego de haber visualizado lo que es el objetivo de la rehabilitación del pozo, viene la fase de conceptualización. ¿Cuál es el alcance y el objetivo de esta fase? Es desarrollar la ingeniería conceptual del proyecto, garantizando la factibilidad técnico-económica del mejor escenario visualizado, mediante el diseño y evaluación de los procedimientos planteados. El equipo de yacimiento entrega a IPR soporte técnico de RARC, la cual debe contener nota técnica y soporte geológico, objetivos, sistema de producción, tipo de levantamiento, esquema de explotación, un mapa geológico, secciones estratigráficas, petrofísica, requerimientos de captura de información y potencial esperado. Y el equipo de IPR realiza un documento soporte de decisión, procedimiento operacional, diseño y completación de fondos, con una evaluación de costo clase 3. En esta conceptualización, esta fase es de suma importancia porque aquí se reúne todo el equipo multidisciplinario para tomar la decisión de aprobar el proyecto o no. Se le hace un análisis económico al pozo, se ve el procedimiento operacional, las herramientas adecuadas si están disponibles y se hace toda la evaluación y se decide si será trabajado el pozo o no con taladro de RARC. Y para culminar con las fases tenemos la definición en el proceso de rehabilitación de pozo. ¿Cuál es el objetivo? Sencillamente es elaborar el programa de rehabilitación especificando requerimientos técnico-operacionales que aseguren la calidad de la intervención del pozo y la seguridad durante las operaciones según los criterios de diseño planteados en la ingeniería conceptual. Aquí el equipo de IPR realiza simulaciones de ingeniería donde aplique programas de rehabilitación del pozo, programas de cementación secundaria, programa de fluidos, programa de captura de información, empaque con grava, cañoneo, estimulación, fracturamiento y estimación de costos clase 2. Y por último, se entrega un documento o un proyecto final, que es el documento de ingeniería, los detalles, el procedimiento, que viene siendo el programa de rehabilitación, tanto para reacondicionamiento de pozo o para una reparación del pozo, donde lleva su tiempo planificado, su costo planificado y un procedimiento final que será para la intervención y el éxito de ese proyecto como tal para poner a producir el pozo. Todo este proceso de BCD es de suma importancia para el éxito del proyecto. Por lo tanto, en cada fase se debe tener cautela, revisión, análisis de todo lo que se requiera para el pozo.
porque será fundamental al momento de intervenirlo con el taladro de RARC. Tener todos los datos, toda la información detallada, los diámetros de las tuberías, del revestidor, arenas perforadas, arenas aisladas, si hay aislamientos secundarios, cuántas arenas tenemos completadas, cuántas arenas perforamos, cuántas arenas abandonamos, cuál es la profundidad del hoyo, del revestimiento, cómo está la cementación en el pozo, cuáles son las fallas del equipo de completación, qué vamos a recuperar, qué debemos dejar, cuáles son las profundidades, los diámetros, tener al detalle la información de los pozos o del proyecto en común para el éxito del trabajo. Todo esto es fundamental y son tips importantes al momento de hacer un análisis de un pozo determinado. Lo que sí es que tenemos que tener claro que cada pozo es distinto a otro, aun cuando los pozos vecinos nos puedan aportar algún conocimiento o algún dato necesario para trabajarlo. Todo esto es necesario y fundamental. Para finalizar, quiero despedirme de ustedes con la siguiente frase. El éxito no se logra solamente con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Muchas gracias por su atención. Se despide de ustedes Dayana Fuenmayor y espero verlos pronto en una próxima oportunidad. Hasta luego.